Bendiciones, nuevamente te doy la bienvenida a este canal y espero que esté siendo de bendición para tu vida lo que estamos hablando, ya que es la intención. Como dijimos, ¿verdad? En el video anterior que vamos a tratar de explicar por qué la palabra de Dios, mejor dicho, lo que está escrito en el Génesis, en la historia de la creación, por qué ha sido tan cuestionada, ¿verdad? Con respecto a cómo es que llegó a nuestros tiempos si no había nadie que estuviera en ese tiempo, mucho menos para escribir y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, bueno, la explicación que vamos a dar a continuación tiene que ver con la genealogía cronológica, como aquí lo dice, que le vamos a dar valor a cada uno de los que participaron en esa genealogía y también el tiempo que ellos vivieron, hasta dónde vivieron, cuánto tiempo vivieron y cuántas generaciones conocieron. Entonces, la mejor manera de explicar la idea, ¿verdad? La pregunta más bien que se ha hecho recurrentemente, ¿verdad? No había nadie en la tierra para que supiera lo que sucedió en la creación. Bueno, utilizando el sentido común, ¿verdad? Obviamente no lo dice tal cual, pero podemos entender que Dios tuvo un acercamiento, ¿verdad? Con Adán y con Eva, que aunque se corta de una manera muy tajante desde su creación hasta el momento que caen en pecado, pero bueno, dice la palabra que el Señor se paseaba, ¿verdad? A la luz del día en el huerto. Entonces, igual posiblemente Dios platicaba con Adán, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que podemos decir para respaldar esto es que llegó el momento en que Adán pecó, desobedeció a Dios y Dios dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Vamos a decirlo así, ¿verdad? Utilizando el sentido común, que Adán pues platicaba con Dios o Dios con Adán y llegó un momento en que no percibió, ¿verdad? El espíritu de Adán porque Adán había pecado. Entonces, posiblemente Dios le dijo a Adán, Adán, cuando yo te creé el universo, creé el mundo y te creé a ti, lo creé de tal manera, de esta forma, tal cual, ¿verdad? La historia de la creación. Entonces, esa información pudo haber quedado en Adán. Entonces, ¿cómo fue que pudo haber llegado hasta el tiempo de que fue escrita la Biblia o plasmado en la palabra de Dios? Bueno, pues podemos dar una explicación, ¿verdad? Como como puede ser en la actualidad, ¿verdad? Si nosotros vemos que nosotros conocemos la historia de nuestra familia porque se nos contó la historia, ¿verdad? De nuestros padres, de nuestros abuelos, los que tuvieron la dicha, ¿verdad? De conocer a sus abuelos. Entonces, eh, vamos a decirlo así, ¿verdad? A partir de mi papá, me contó a mí la historia de su familia y yo se la conté a mis hijos y mis hijos se la cuentan a sus hijos. Entonces, la historia de mi familia va a ser tan fiel a como me la contó mi papá. ¿Por qué razón? Porque yo recibí la información y se la pasé a mis hijos tal como me la pasó a mí mi papá. Y mis hijos se la van a contar a sus hijos tal como yo se las pasé a ellos, esa información de nuestra historia. Entonces, ¿qué tanto se puede desvirtuar la información? De mi papá a mí, de mí a mis hijos, de mis hijos a sus hijos. Puede ser mínimo, ¿verdad? Puede haber variantes o omisiones posiblemente, pero muy, muy poco, ¿verdad? Porque el tiempo ha sido corto. Entonces, esa es una forma de entender cómo es que la palabra de Dios llegó hasta nuestros
tiempos, o mejor dicho, al tiempo de que la palabra de Dios fue escrita, ¿verdad? Que fue plasmada de alguna forma, ¿verdad? En papel, por así decirlo. Entonces, ¿cómo lo explicamos? Bueno, ya dijimos que Dios le dio al hombre una vida, una tierra donde iba a vivir para siempre. Era el propósito, ¿verdad? Pero ya dijimos, pecó, y como su pecado le impidió, ¿verdad?, seguir viviendo, pero aún así el hombre vivió muchos años. Si analizamos, ¿verdad?, en esta gráfica, podemos ver de que esta información está en base al capítulo 5 de Génesis, en el capítulo 10 y en el capítulo 11. De ahí saqué esta información. Entonces, si nosotros analizamos esta genealogía cronológica, podemos entender lo que estamos hablando con respecto a cómo es que llegó la palabra de Dios o la historia de la creación a la Biblia, a la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, en primer lugar vemos, Adán engendró a Set, Set a Enos, Enos a Cainán, Cainán a Malajalel, Malajalel a Jared, Jared a Enoc, Enoc a Matusalén, Matusalén a Lamec, Lamec a Noé, Noé a Sem, Sem a Arfaxad a Sala, Sala a Eber, Eber a Peleg, Peleg a Reú, Reú a Serug, Serug a Nacor, Nacor a Taré, y Taré a Abraham. Esta línea genealógica es clave para entender cómo es que llegó la información de la creación. Hipotéticamente, ¿verdad? Es una de las formas de explicarlo mejor, pienso yo. Entonces, si vemos las edades que vivieron, Adán vivió 930 años, Set 912, Enos 905, Cainán 910, Malajalel 895, Jared 962, Enoc 365, Matusalén 969, Lamec 777, Noé 950, Sem 600, Arfaxad 438, Sala 433, Eber 464, Peleg 239, Reú 239, Serug 230, Nacor 148, Taré 205 y Abraham 175. Así fue, ¿verdad? Como la genealogía, la cronología, igual de la misma manera. Pero aquí, para poder entender de una mejor manera cómo fue pasando la palabra, la información, tiene que ver con esta barra. Esta barra de aquí, que es la barra de Adán. Aquí está Adán, a los 130 años se engendró a Set, a los 130. Y Set a los 105 engendró a Enos. Y Enos a los 90 engendró a Cainán. Y Cainán a los 70 engendró a Malajalel. Malajalel a los 65 engendró a Jared. Jared a los 162 engendró a Enoc. Matusalén a los 187 engendró a Lamec. Lamec a los 182 engendró a Noé. Noé a los 500 engendró a Sem. Sem a los 100 engendró a Arfaxad. Arfaxad a los 35 engendró a Sala. Sala a los 30 engendró a Eber. Eber a los 34 engendró a Peleg. Peleg a los 30 engendró a Reú. Reú a los 32 engendró a Serug. Serug a los 30 engendró a Nacor. Nacor a los 29 engendró a Taré. Taré a los 70 engendró a Abraham. Y Abraham a los 100 engendró a Isaac. Entonces, así es como van las barras, ¿no? Esta barra, esta línea, esta barra de aquí así, habla de la edad que vivió o no vivió Adán. La siguiente, esta es la barra la que vivió, la edad en la que vivió Set y en la que no vivió. Y así sucesivamente, ¿no? Cada barra hacia abajo es la vida de la genealogía o la cronología que es de cada uno de los que participaron en esta genealogía cronológica. Entonces lo explico. Adán, a los 130 años, engendró a Set. Cuando Set engendra a Enos, Adán tenía 235 años.
Cuando Enos engendra a Cainán, Adán tenía 325 años. Cuando Cainán a Mahalalel, 395. Cuando engendra a Jared, a Enoc, tenía 460 años Adán. Cuando Enoc engendra a Matusalén, Adán tenía 687. Cuando Matusalén engendra a Lamec, Adán tenía 874. Cuando Lamec engendra a Noé, hacía 126 años que había muerto Adán. Cuando Noé engendra a Sem, hacía 626 años que había muerto Adán. Y así no sucesivamente. Entonces podemos llegar al final de esta gráfica, de esta barra, y podemos ver que cuando Abraham nace, hacía 1016 años que había muerto Adán. Entonces, para poder llevar bien la contabilidad, se requiere seguir a paso, ¿verdad? La genealogía y utilizar, ¿verdad? Sumar, restas y todo lo que se requiera para poder entender esta gráfica. De la siguiente manera, ahora continuamos con la barra de Set. Set tenía 105 años cuando engendró